La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Héctor Silva, ¿cómo se toman las decisiones al interior del Consejo Municipal de San Salvador? Bueno, el consejo está compuesto por 14 personas, incluyendo el alcalde, la señora síndico y 12 concejales propietarios. La mayoría pues son del partido oficialista. Digamos que de oposición, Arena tiene un par de concejales y yo soy el único concejal de mi partido. Digamos que la dinámica en el consejo hasta ahora, a pesar de algunas excepciones, ha sido bastante cordial. Hay disposición en la mayoría de casos, por lo menos, de escuchar las propuestas. Yo las propuestas que he tenido que presentar o que he querido presentar, por lo menos he tenido la garantía que se han podido discutir. Eso no lo puedo negar. Siempre ha habido un espacio y una apertura para el diálogo. Obviamente, pues las propuestas no siempre se aprueban. Las propuestas que tienen que ver con temas de una conversación nacional que pueden ser delicadas, por ejemplo, cualquier propuesta que tenga que ver con el tema de seguridad, no siempre es recibida con buenos ojos. De hecho, cuando el año pasado que tuvimos, en 2021 que tuvimos un realce bastante importante con el tema de las desapariciones, yo hice una propuesta para que pudiésemos utilizar el sistema de videovigilancia de la Alcaldía de San Salvador, en el cual se ha hecho una inversión bastante grande, hay un contrato de $85 millones, y para tratar de abonar al tema de la crisis de desaparecidos, y en ese caso, por haber tocado un tema de seguridad de conversación nacional, pues no hubo apertura. Planteo esto como un ejemplo de que sí y que no. Pero entonces, en ese sentido, pues es sí un espacio políticamente completamente dominado por el oficialismo, pero en el que quizás, a diferencia de la Asamblea Legislativa, por ejemplo, sí hay un espacio por lo menos de dialogar las propuestas y de escuchar, ¿verdad? En el caso de la Asamblea, entiendo que los diputados de oposición, o por lo menos ha sido la experiencia que hemos podido compartir, por ejemplo, con el diputado de nuestro partido, con Johnny, a la hora de presentar una propuesta es casi imposible pues que se siga el debido proceso, que esa propuesta llegue a una comisión, que haya un proceso de debate, etcétera. Eso en la Asamblea no pasa, y creo que sí es una diferencia importante en la forma en la que se ha trabajado en la Alcaldía de San Salvador. Cabe también decirte que cada vez los consejos municipales se van convirtiendo en espacios que políticamente son menos relevantes en el sentido de las decisiones que pueden tomar por todas las facultades que el Ejecutivo está tratando de quitarle a las alcaldías. Bueno, en el caso de San Salvador, de hecho, se acaba de presentar una propuesta de ley para crear una especie de autónoma y darle el control de la administración del centro histórico al Ejecutivo. Es decir, la Alcaldía de San Salvador ya no va a controlar ni siquiera, o ya no va a administrar ni siquiera su propio centro histórico. ¿Quién propone eso? Eso es una propuesta que viene del Ejecutivo. Es una propuesta en la que se crea, olvido el nombre de la autónoma, pero es una propuesta en la que se crea esta entidad encargada de servir como una especie de ventanilla única en cuanto a la aprobación de permisos, inversiones, incluso permisos para eventos, etcétera, en el centro histórico. Déjeme entender, digamos, las alcaldías son las administradoras de los municipios, digamos. Así es. Si lo queremos ver de alguna manera. Técnicamente dejaría de administrar el centro histórico. Pues bajo esta propuesta es una autónoma con una especie de junta directiva, y en esa junta directiva hay 3 votos del Ejecutivo y 1 de la Alcaldía de San ¿Cuál es Salvador. el chiste ahí? Debería ser al revés. Debería ser al revés, porque hay proyectos de centro histórico exitosos en República Dominicana, en México, en Bogotá, en los que el Ejecutivo apoya a las municipalidades en el desarrollo de esos espacios, porque obviamente son espacios de importancia cultural, turística, social, económica para los países, más allá de las ciudades en las que estén. Pero siempre el esquema es bajo un esquema de apoyo. Es decir, el Ejecutivo, ¿qué ciudad has escuchado que no tenga administración sobre su propio centro histórico? Es de las cosas más básicas que una municipalidad tiene que hacer. Gestionar su propio centro histórico, desde las municipalidades más pequeñas hasta las ciudades como San Salvador, obviamente. Pero en este caso lo que se plantea no es un apoyo del Ejecutivo, sino que es básicamente un ente de control en el que
directivo principal lo pone el presidente, el otro directivo lo pone el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Turismo, y luego queda un solo voto de la alcaldía de San Salvador. Algunas de las observaciones que yo... Como observador, pues tiene realmente una incidencia con un voto en una junta directiva de 4. No vale nada. Es mínimo. Entonces, algo que yo creo que fue positivo es que, a diferencia de la DOM, por ejemplo, que tiene una relación completamente discrecional con el alcalde y que nunca llega al Consejo de San Salvador a presentar proyectos, en este caso, por lo menos digamos que hubo un pequeño esfuerzo de consulta. Llegó la ministra de Turismo a la sesión de consejo. Yo desafortunadamente no pude participar presencialmente de esa sesión, pero escuché la presentación, y digamos que en ese sentido sí hubo un poco de apertura. Mis sugerencias en ese caso fueron que la alcaldía debería tener más incidencia en la junta directiva. De todas las facultades que se le han quitado a las alcaldías, me parece absurdo que también encima de eso se le quite a la alcaldía la facultad de administrar su propio centro histórico. Déjeme entender algo. Cuando se dice administrar el centro histórico, significa de que X institución, entidad, organización quiere hacer un evento. Bueno, si usted quiere hacer un evento en cualquier ciudad, en un espacio público, tiene que pedir permiso siempre a la alcaldía. Así es. Hoy, por lo menos en el centro histórico, no sería la alcaldía, o sería a esta institución con copia a la alcaldía, o estos le notifican de que... Sería esta institución. Ahí hay un tema político también, obviamente. La posibilidad de decir quién puede usar este Porque espacio. Porque usualmente, por muy no. diferencias ideológicas que se tengan, se brindan los permisos. La alcaldía hasta ahora, a excepción de una vez, no me acuerdo si era para una marcha del 15 de septiembre, hubo una vez que tuvimos sí, un leve encontronazo porque hubo un tema de problemas ahí con los permisos, en el cual no se dio la denegatoria, pero tampoco se entregó el permiso, etcétera. Pero eso fue una excepción, y hasta el día de hoy sí se ha hecho de esa manera, tal y tú como lo describís, muy independientemente de cuáles puedan ser las diferencias políticas o ideológicas. Creo yo que hasta ahora la alcaldía de San Salvador ha respetado en buena medida, como digo, habrán excepciones, pero en buena medida, el derecho de las personas pues a utilizar los espacios públicos y a manifestarse. Con esta nueva entidad, eso pasa a estar en control del Ejecutivo. Si digamos hay una organización que el día de mañana quiere ir a hacer una especie de evento, manifestación o lo que se le ocurra en la Plaza Barrios, o en la Plaza Libertad, que están que son icónicas. Exacto. Por eso, pues eso ya será decisión entonces de la gente que ha puesto ahí el presidente Bukele. Lo cual a mí me parece muy peligroso.